De pronto se volvió una tarde lluviosa, cuando el teniente Guillén llegó a los velatorios, en donde se practicaba el funeral de Adrián Romero, el niño de la casa de la Colonia Juárez. Un sol esplendoroso brillaba en el cielo, y ahora, a las 4 horas de hacer la guardia del ataúd cerrado, la lluvia había comenzado a caer, convirtiendo automáticamente el ambiente en uno más melancólico, más sombrío. Recargado en una de las columnas del salón, Guillén sentía una enorme necesidad de prender un cigarrillo, pero en tales circunstancias era imposible. De ahí que su nerviosismo incrementara poco a poco, de ahí que no dejara de pasear la mirada por todos los rostros de sus familiares. Con su evidente sobrepeso, su eterno traje café oscuro y su bigote de cepillo, con las manos entrelazadas sobre la barriga y una inquietud evidente, más parecía un burócrata ansioso para volver a su oficina cuanto antes que un detective en busca de un sospechoso. A la distancia, el padre del menor difunto le hizo un gesto de saludo. Aún tenía el rostro congestionado por las lágrimas. El teniente inclinó la cabeza, respondiendo el saludo. Su patrulla había llegado al velatorio casi al mismo tiempo que el catafalco, y desde entonces no se había querido desprender de ese sitio, convencido de que era lo menos que podía hacer por la familia, dada la poca ayuda que les había brindado. Además, se los debía. Los padres habían aceptado mantener el crimen oculto y evadir a la prensa, según lo que se les había solicitado el procurador para ayudar a la investigación, aunque Guillén sabía que había algo más de fondo en dicha solicitud. ¿Usted lo conocía? Le preguntó de pronto un hombre mayor. Solo por su fotografía, respondió el teniente. Su risa es lo que más recuerdo de él. Se reía mucho con las caricaturas de la tele. El teniente Guiñez se sorprendió a sí mismo tratando de hacer encajar ese segundo asesinato con el del primer niño, porque sabía que las coincidencias de ambos crímenes apuntaban hacia un solo asesino, y ahora había que intentar una nueva línea de investigación. Ahora había que fijarse en las similitudes que compartían ambos niños, antes de ser asesinados, para detectar un motivo que Guillen pensó que, de todos modos, que el hecho de que tal vez ambos se rieran con la misma caricatura de la tele no podía ser razón suficiente para que sufrieran la misma suerte. Tenía que haber otra cosa. Miró su reloj y se dijo a sí mismo que bien podía salir por un momento para fumarse un cigarrillo. Ya llevaba más de 4 horas en la misma posición, pero el llanto de la madre volvió a retenerlo en su columna, a un lado del féretro. Sentía que era su obligación permanecer ahí. La culpa lo carcomía por dentro. La policía no había hecho nada para impedir ese segundo crimen. Era mi nieto, un excelente muchacho. Guillen forzó una sonrisa. De pronto le atemorizó pensar que ese solo era el segundo de una larga serie de asesinatos de la misma índole. Necesitaba pistas, o no podría impedir que continuaran los crímenes. Imaginó a los abuelos de las futuras víctimas recordándoles la sonrisa de sus desaparecidos nietos. Se aflojó la corbata nuevamente. En tantas horas de pie, ya había adoptado el tic nervioso de aflojar y apretar inconscientemente. Entonces sonó su teléfono celular. Aliviado se disculpó. Era una excelente excusa para abandonar el funeral y encender un cigarrillo. Llegó a la calle y, procurando que la lluvia no lo alcanzara, se pegó a la pared del edificio. Vio el mensaje que le había llegado al aparato y ya no le quedaron ganas de encender el cigarrillo. Solo hay un modo de que detengas esto. Era como si se lo hubiesen estado leyendo su mente. Miró en todas las direcciones, confundido. A su lado no había sino un par de personas protegiéndose de la lluvia bajo el cobertizo del edificio de los velatorios. Se apresuró a responder. ¿Quién eres tú? Fue el mensaje que envió. Al poco rato recibió la contestación. Solo hay un modo de que detengas esto. Decía nuevamente el texto. El teniente decidió marcar directamente el teléfono del remitente. Sonó varias veces, pero nadie contestó. Volvió a enviar el mensaje de nuevo. Solo tenía una palabra, una muy significante. ¿Nicte? En vano, esperó que volviera a responderle. Insistió. ¿Es usted Nicte? La lluvia de pronto arreció. El frío le calaba los huesos. Detener esto, se dijo a sí mismo sobriamente. Entonces, va a continuar.